Cansancio recurrente y a largo plazo. Insomnio, que estás con la pastilla y dale y aún así no logras recuperar el sueño. Un estrés de manera constante que tu cabeza está como una moto, acelerado y no sabes cómo frenar, no sabes cómo regular. Todo esto no solo es el estrés. ¿Por qué no pensar que el estrés está consumiendo un montón de nutrientes necesarios para la regulación de neurotransmisores, de hormonas y hasta para desintoxicar tu cuerpo? Necesita de un montón de recursos. Todos esos recursos hoy vamos a hablar y los vamos a mencionar de manera específica, como para darte un poco de orden de toda la información que seguramente tienes, porque lees por todos lados, porque te informas, porque te gusta, pero sin embargo no sabes por dónde empezar. Hoy vamos a hablar de la bioquímica del estrés y qué moléculas son por ahí las básicas y las más importantes para iniciar un cuadro para regular ese estrés. Hoy vamos a hablar de justamente el estrés, pero de una manera más consciente. En el estrés estás consumiendo nutrientes y hay adaptaciones. Adaptaciones, como ya hemos hablado, de ejes metabólicos, que las hormonas, que los neurotransmisores, que los antioxidantes, las vitaminas, todo se empieza a adaptar para que no haya una mayor complicación de la salud. Pero ¿qué pasa? Hay un inconveniente porque el estar en un estrés de manera continua hace de que inicialmente te favorece que suba el cortisol, que suba la adrenalina, que estés en modo alerta porque estás en defensa, porque tienes que huir ante ese peligro que estás sintiendo hasta de manera inconsciente. Ahora bien, pero cuando esa situación de alerta constante se prolonga a lo largo del tiempo, empiezan las complicaciones, porque aunque tú no estés viviendo una situación de alerta, tu cuerpo lo interpreta como que está en alerta y debe defenderse. Y esto es lo que después se traduce como alteraciones de la salud, y ni hablar la estética, que se me cae el pelo, que me mancho, que empiezo a engordar sin comer y nadie entiende nada, pero es porque hay adaptaciones del metabolismo, adaptaciones de hormonas, neurotransmisores. El consumo de sustancias constantes como por ejemplo el magnesio, en el estrés se consume tu propio magnesio, que es el adecuado y el más potente regulador relajante muscular, mineraliza, permite que tu cuerpo se hidrate mucho mejor cuando tomas agua. Esto son funciones de él, pero claro, en el estrés se consume el magnesio, lo mismo que se consume también todos los precursores de, por ejemplo, la serotonina, que es la hormona que va a permitir que estés en orden, en felicidad, y que su precursora, que por ejemplo es el triptófano, que se genera el 90% en el intestino, te hago spoiler, trabajar en desinflamar ese intestino, va a hacer que justamente empieces a tener niveles bajos del magnesio, del triptófano, de un montón de sustancias que van a permitir que disminuya el cortisol, disminuya la adrenalina, que se actúe en neurotransmisores como por ejemplo la serotonina, el GABA, el gran neurotransmisor que le pone freno al estrés, porque es un inhibidor de la corteza cerebral, que es el que va a permitir que tú digas, ¡bah! Ahora me reseteo, a partir de acá comienzo de cero. Pero si todo esto no tienes las herramientas, como por ejemplo esos nutrientes, y se va a complicar. Por eso hoy vamos a hablar mucho más de estas moléculas, del magnesio, del triptófano y de vitaminas y minerales que te van a permitir a que tú tengas herramientas para ir regulando de manera más asertiva todos estos mecanismos del estrés. Y la pregunta que surge es, pero si tengo toda esta disminución de nutrientes, ¿cómo hago para mejorar? Y ahí es donde les digo que primero pensar que estamos en un ciclo, en un bucle que donde han disminuido sustancias, el cuerpo está en modo consumo, son las que más necesita, pero cuando no tienes esos nutrientes que se han consumido, generas más estrés. Entonces, tengo estrés, se disminuyeron las reservas y encima me genera más estrés por no tener reservas. Y ahí es donde empezamos en ese bucle. Por lo tanto, es ahora contemplar que la nutrición nos puede ayudar. La alimentación, claro que sí, es la que me va a aportar un montón de nutrientes. Pero hay un inconveniente, dependo de un tubo digestivo y una mucosa que justamente también se alteró. En el estrés disminuye la capacidad de absorción porque esa musculatura del tubo digestivo, esa mucosa que debe estar muy grande para poder absorber, o sea, bien nutrida, bien oxigenada, bien vascularizada, no lo está. Como consecuencia del estrés, por lo tanto, empieza a disminuir la absorción intestinal de los nutrientes, por lo tanto, no es la adecuada de primera instancia para recuperar esas reservas básicas que necesitas para mejorar y regular tu metabolismo como
por ejemplo, las hormonas. Y ahí es donde aparece esta vía de administración alternativa que es la sueroterapia, donde va a haber un 100% de esos productos que van a entrar y por receptores va a actuar más rápido, más eficiente y va a lograr que recuperes más fácil esas reservas, a diferencia del bioral que va a ser más lenta y aparte mucho de esas dosis se van a perder en el camino. Por lo tanto, aunque tomes una dosis alta, va a haber una pequeña absorción nada más y lo mayor de esa dosis se va a eliminar. Y lo que tiene como ventaja el endovenoso es que no solo es rápido y más efectiva, sino que también vas a notarlo de manera inmediata, para que luego sí lo continúes vía oral, pero la rapidez por necesidad es endovenosa. Esto es lo que hace la sueroterapia, la medicina integrativa, de ayudarte a que tu necesidad ahora es de reposición y después de mantenimiento, porque si no, se logran pocos cambios y no se logra realmente lo que estás necesitando, que es salir de ese bucle de que estoy en estrés, disminución de sustancias y eso te lleva a más estrés. Si todo esto que hemos hablado a ti te está pasando, a ti te está resonando, justamente, ¿por qué no contemplar cambiar la estrategia de trabajo para que logres mejores resultados? Y esto es integrar todos estos conceptos, porque el estrés no es solamente el estoy cansada y que duermo y me recupero. No, cuando hay una alteración bioquímica, altera tu biología y luego si no la contemplas que hay que mejorarla, primero una para que la otra mejore, no van a haber grandes beneficios a largo plazo. De ahí es que te invito a una valoración, a buscar información y si todo esto te ha resonado, hay videos explicando mucho más en mi canal de YouTube, te suscribes y nos vemos en la consulta.